familias del mundo entero. Hoy día estamos en nuestro segundo episodio de nuestro podcast The World Mother Kit. Y hoy vamos a tocar otro tema. A ustedes como padres les interesa, que nos han preguntado en nuestro chat sobre una etapa de cambio de nuestro hijo que implica el dejar en pañal. Todo lo que vivimos como padres cuando nuestro hijo va a dejar el pañal. ¿Qué entendemos por dejar el pañal? ¿Cómo nos damos cuenta que ya nuestro hijo está listo para dejar el pañal? ¿Y cuáles son algunas de las recomendaciones que podemos darle a ustedes como padres para atravesar este proceso de una manera positiva, disfrutar cada momento de crecimiento de nuestro hijo? Yo soy la Miss Jocelyn y estoy aquí con mi colega y amiga de toda la vida, la Miss Patty, que nos va a acompañar en este capítulo también para responder muchas de sus preguntas. Por ejemplo, Pati, ¿qué podríamos entender por dejar el pañal? Lo más importante es mencionar que realmente lo que marca el dejar el pañal es el control de esfínteres, que es algo que se logra y que tenemos que tener en cuenta, que no se va a lograr, como nos dicen los libros, los videos, la bibliografía, en un rango de edad nos dicen, entre a los 2 años ya es el momento ideal. Como hemos mencionado en el primer episodio de nuestro podcast, tenemos que respetar los ritmos de nuestros niños. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Nuestros niños tienen que estar listos a nivel emocional, a nivel psicológico y a nivel neurológico. Entonces, el dejar el pañal, obviamente, es la forma en la que se expresa ese control de esfínteres. Claro, por ejemplo, yo tengo una hija, tengo 3 hijos, y cada uno de ellos atravesó este proceso de dejar el pañal de maneras distintas. Pati, ¿cómo es este proceso? O sea, ¿sucede a los 2 años exacto? ¿Cada niño tiene un proceso? Nosotros como papás, por ejemplo, que tenemos 2, 3 hijos, ¿tenemos que pensar que cada uno de ellos va a dejar el pañal al mismo tiempo? No, justamente retomando lo que te decía al comienzo, hay que comprender a cada uno de los niños como un mundo distinto, respetarlos, porque sí, es un proceso que muchas veces genera ansiedad en los papás y lo que no se quiere es que los niños puedan absorber esa ansiedad, ¿no? Es un reto, definitivamente es un reto, como muchos de los hitos que van a haber en el desarrollo de los niños, ¿no? Pero hay que saber acompañar esos procesos siempre de la manera más asertiva. Y para eso tenemos que estar atentos a las señales. ¿Qué señales podemos encontrar o que podemos ver que pueden ser notorias para que nos ayuden a darnos luces de que ya puede estar llegando ese momento tan ansiado a dejar el pañal? Por ejemplo, cuando el pañal ya permanece seco entre 2 a 3 horas, es una buena señal. Cuando los niños, por ejemplo, se sienten ya un poco incómodos, estando con el pañal un poco cargado, ya no se quieren sentar, o manifiestan o expresan físicamente, o incluso ya oralmente esta incomodidad. También cuando ya muestran interés por ir al baño, ¿no? Y para eso es importante mencionar, que ya lo di, mencionaremos más adelante también con los tips, que hay que ir modelando también esta conducta, ¿no? Así que bueno, son señales, pequeñas señales que ya nos van dando luces de que ya es el momento, ¿no? A veces también ya se quiere como bajar un poco la ropa o se tocan el pañalito y ya eso es algo que tenemos que estar tanto padre como maestros siempre atentos, ¿no? Y eso es bien importante. Yo trabajo con niños de 2 años, disculpa, y de hecho sí, en mis niños entre 2 o 3 años ya vamos viendo algunas señales y estamos todo el tiempo en comunicación con los papás para que tanto en casa como en el nido ese proceso sea de la manera más natural, acompañado y sostenido de maneras más o menos coherentes en ambos ambientes. No, y también tener en cuenta que el dejar el pañal en el día a veces no cuadra con dejar el pañal en la noche. Exacto, sí. Entonces, ¿cómo también te das cuenta que tu hijo ya está listo para dejar el pañal en la noche? Cuando, por ejemplo, tiene 5 días seguidos que el pañal amanece seco. O sea, ahí ya tú te das cuenta y ya está listo. Claro, y para el tema de la noche, que es otro pequeño reto, primero siempre tengamos en cuenta que es el dejar el pañal durante el día, ¿no? Pero para dejar el pañal en la noche, por ejemplo, hay que tener también otros tips, como por ejemplo, no darles agua muy cerca a la hora de dormir. eh, Cubrir, hay unos protectores Exacto, especiales para el exacto. colchón. Hay de plástico y también hay como unos pañales cuadrados que los pones debajo de la sábana. Como unos pads, ¿no? Sí. Ahora, les cuento que cuando a mí me pasaba que alguno de mis hijos se orinaba en la noche, de verdad que te cansa de darte para cambiar la sábana y todo. Yo en ese momento ponía una toalla
y ahí los hacía dormir y ya al día siguiente ya lavaba la sábana, la toalla y todo, ¿no? Pero nosotros como papás también tenemos que descansar, porque la, El ritmo. porque claro, el ritmo de los papás también es agotador. Y esta etapa a veces genera muchos retos para nosotros como papás, que tenemos que atender a nuestros hijos en la madrugada y luego salir temprano al trabajo. Entonces esos son unos tips que también te van a ayudar a ti como papá para sobrellevar estos momentos que pueden ocurrir, porque la etapa de dejar el pañal va a estar lleno de accidentes también. Yo, por ejemplo, cuando salía con mis hijos en esta etapa en que dejaba el pañal de día, le ponía zapatitos eh, lavables, que son fáciles de secar, de lavar. Llevaba 2 o 3 mudas extras. eh, y siempre estaba al tanto de señales, por ejemplo, movía las piernitas, o si sabía que iban a hacer un juego, ponte, estábamos en un cumpleaños y que iban a subir un juego o que se iban a divertir muchísimo antes de empezar el juego, les decía, chicos, vamos al baño. Entonces, tratar de hacerle una rutina del baño también, en momentos claves. Por ejemplo, yo trabajo también con chicos de 3 años y ellos ya saben que antes de cada trabajito o cuando nos tenemos que mover a diferentes salones, es ir al baño. Y a veces se dicen, no quiero, no quiero, pero a veces salen. Sí, es importante. Justamente lo que mencionas de rutinas, como para todo, en la vida tanto de los niños como de nosotros los adultos, siempre va a ser importante. Entonces, que los niños comiencen a ver y asociar ciertos momentos, por ejemplo, luego de comer o luego del desayuno, tratar de llevarlo al baño, sentarlo, ¿no? Puede ser en el mismo baño como un adaptador especial, ¿no? Que relacionen, que haya un espacio, un lugar, un momento que ellos relacionen para este espacio, ¿no? Entonces, llevarlos después de cada comida, antes de dormir, ver las señales, como decía Jocelyn, si es que bailan. A mí me pasa mucho que en el salón bailan un poquito y a veces ya sabemos que en ese momento es correr al baño, ¿no? Conversar mucho con los papás en el caso de que estén en el espacio de colegio para hacer esa transición de manera conjunta, como lo mencioné antes. Estar atenta a las señales, hacer las rutinas, como mencionabas tú también, y tener ropa también que sea ligera para ellos para poder hacer esa transición rápidamente, en ese cambio. Y importante si es que pasa, porque va a haber momentos en los que vayan a regresionar un poco, no hay ningún problema. Hay que tratar de manejar la frustración que se puede sentir, que es válida, no digamos que no, porque es una emoción y es válida también, pero manejarla, ¿no? Tampoco decirles, hacer comentarios que a veces se les pueden escapar como es normal, no te preocupes, simplemente decir, uy, pasó un accidente, recuerda que tenemos que tratar de hacer pipí o popó en el baño para nuevamente reforzar esto y tomar la situación como algo que puede pasar. Y también, por otro lado, así como pueden haber regresiones, siempre es importante ir reconociendo los pequeños logros, ¿no? Cada vez que haya, se logre tener el pañal seco o que logren pedir y pido popó o logren o lo logremos sentar y puedan hacer en el baño, también felicitarnos, ¿no? Porque recuerden que la motivación en todas las edades de realidad es muy importante, ¿no? Entonces, el reconocimiento de esos pequeños logros es importante, así como manejar la frustración si es que ocurre lo contrario. No, y a veces el proceso de... es más fácil el que puedan aprender a hacer pila en el baño a hacer caca. El proceso de la caca es más complejo. A veces hay niños que necesitan ponerse el pañal para hacer caca y hay que permitírselos. Y es un proceso, poco a poco van a dejarlo completamente. También para eso hay cuentos, hay videos, canciones en los que se puede hablar, porque hay niños que tienen mucho miedo de hacer caca. Les da miedo que algo salga de ahí, ¿no? Entonces también hay que comprender que el proceso de la pila es distinto al de la caca. Ujú, exacto. Entonces creo que nos quedaríamos un poco con esos tips, ¿no? El respetar nuevamente, como lo hemos mencionado en el primer episodio, los ritmos de cada uno de los niños. No comparar, claro, es muy importante no comparar. Tener las rutinas, momentos especiales. Algo importante que nos hemos olvidado en ese también es modelar. A veces es importante que ellos también nos vean ir al baño, o sea, nos acompañen, o sea, modelar como voy al baño, te voy a ir al baño y que ellos vean que nos vamos al baño, ¿no? Entonces, el que ellos puedan apreciar esta asociación de tengo ganas de ir al baño, voy al baño, también va marcando en ellos este mismo patrón, ¿no? Entonces, van asociando recuerden que los niños se aprenden mucho por modelo, entonces, asociar, hacer esas pequeñas actuaciones o realmente en el momento que efectivamente queremos ir al baño para que ellos lo vean, ¿no? Y algo que hay que evitar es el castigo.
Sí, sea, castigar definitivamente. o recriminar o tratar de mirar al niño porque se le escapó la pilita. Recuerden que es un Ujú. proceso y cuando es un proceso significa que muchas veces, como dijiste, van a haber avances y retrocesos. Pero siempre es importante que el niño sepa que estamos con ellos, acompañándolos en este momento, que es un nuevo cambio para ellos. Y hablando de cambios, Ujú. recuerden también que no es lo ideal eh, justamente introducir un nuevo cambio, o en ese caso un nuevo hábito, como es el dejar el pañal y poder ir al baño, en momentos en los que, por ejemplo, me invento, nos estamos mudando, o viene la llegada de un hermanito o una hermanita. Entonces, si ya hay otros cambios que están ocurriendo, hay que tratar de evitar sumarle algo más, ¿no? Además, recordemos que todo el tema de control de Fickery, como lo mencioné al comienzo, está muy relacionado al desarrollo emocional. Entonces, Ujú. si emocionalmente hay algo que también esté sumándose, como la llegada de un nuevo hermanito, que es un gran reto también y que lo vamos a conversar en un siguiente episodio, no tratemos de sumar algo más que pueda alterar toda esa parte emocional, ¿no? Dejémoslo para otro momento. Y Y el recuerden que momento ideal es verano también, debo decir. Invierno no siempre ayuda por el tema del frío, la lluvia, cambio de temperatura, ¿no? Siempre es lo ideal. No es una regla, pero tengamos en cuenta igual. recuerden que este proceso de dejar el pañal empieza desde los 2 años y puede durar hasta los 4 años. Entonces, si tienes un hijo que deja el pañal a los 2 años, 2 años, un mes, o uno que deje el pañal a los 4 años, es totalmente normal. No hay ningún problema con eso. Y entonces, ahora sí, llegamos al final de nuestro podcast y recordemos los puntos importantes que hemos conversado en el capítulo de hoy. Bueno, lo primero es estar atento a las señales. Aunque retrocedería a decir que lo más importante es lo que acaba de decir yo mismo, tener en cuenta que cada niño es diferente, reinventar a sus pequeños sus características y sus ritmos. Pero sí ser atentos a las señales que hemos mencionado, ¿no? El tema de que se sientan incómodos con el pañal muy cargado, que estén entre 2 a 3 horas con el pañal sequito, que haya pequeños bailecitos, tanto en casa como en el salón, en mi caso con mis pequeños, que también ya muestren interés por ir al baño y bueno, los tips también tener en cuenta que no podemos hacer cambios en una etapa en la que de repente hay otros cambios presentes, como la llegada de un hermanito, como una mudanza, un cambio de país, de casa, o iniciar una nueva etapa escolar, porque recuerden que hemos mencionado al inicio del capítulo de hoy que para poder lograr el control de esfínteres tiene que haber un adecuado desarrollo emocional y neuropsicológico. Y si es que ya emocionalmente implica un reto, sumarlo a un momento en que la llegada del hermanito si trae cambios emocionales también, sería un poco complicado. Entonces, no es una regla, hay que estar siempre lo importante es observar, ¿no? Pero las señales, los cambios, las actitudes, pero es una recomendación que podemos tener en cuenta. Igual que la recomendación de la Bueno, temporada, ¿no? Porque hemos hablado ujú. del momento ideal y las señales, pero sí podemos mencionar que lo ideal es el verano. Nuevamente tiene que ir esto acompañado de la mano de las señales que hemos mencionado, porque en invierno te ocurre el frío, el cambio de clima, la ropa, influyen que tal vez no sea el momento ideal, sin embargo puede ocurrir. No es una regla al igual que con el tema de las edades, ¿no? Bueno, evitar los castigos, las Ujú, humillaciones, más bien siempre recordar que es un proceso. Todos los cambios en nuestros hijos son procesos y ujú. realmente les recomiendo disfrutar cada una de estas etapas, porque lo más importante que tenemos que hacer como padres es acompañar desde el amor. Así es, creo que me quedo Ujú. con estas mismas palabras. Y sí, dejar el pañal es un hito más en la historia del crecimiento de nuestros niños. Ujú. Y la mejor manera siempre de acompañar cualquier etapa de crecimiento, cualquier hito, cualquier logro va a ser con calma, con amor, con respeto y con mucha paciencia. No la confianza que ellos también necesitan porque al final cada pequeño logro para ellos es un puntito más en el desarrollo de su autonomía, lo Ujú. cual va a marcar para siempre sus vidas también. Bueno, y ahora sí nos despedimos y nos vemos en otro capítulo más de nuestro podcast. A bien, déjenos en los comentarios sugerencias de temas que les gustaría que toquemos en el siguiente capítulo. Los leemos. Y que nos Chao. vemos en el siguiente episodio. Chao.